Hola, ¿qué tal a todos los presentes? Mi nombre es Julio Fiorini, trabajo en el Instituto de Ingeniería Rural de INTA Castelar desde el año 2011. Y en esta oportunidad voy a presentar el tema de la eficiencia en el uso del agua de riego. Para comenzar, vamos a tratar rápidamente qué entendemos por ser eficientes en el uso del agua de riego. Bueno, entendemos que es cualquier medida que nos permita reducir la cantidad de agua utilizada en cualquier actividad, ya sea en el riego propiamente dicho, domiciliaria o en la industria, en la salud. Y la otra pregunta que me surgió a mí es si realmente sirve ser eficientes en el uso del agua de riego. En este caso, bueno, lo voy a plantear desde este punto. El señor está descansando mientras riega y realmente es eficiente cuando utiliza el agua. Entonces eso nos lleva a pensar cuando estamos regando nuestro parque o en la vereda, el pasto, si el agua que utilizamos es suficiente, es poca o es en exceso. Entonces ahí es donde se plantea esa eficiencia, ¿no? Bueno, para seguir hablando de un poco de agua, ¿no? Sabemos que el agua es un recurso natural renovable y el agua del planeta se divide en dos partes. La mayor está contemplada en el 97% como agua salada y la menor cantidad es un 3% que contempla todo el agua dulce. Dentro del agua, de todo ese 3% están los glaciares, los dos polos, los cascos polares, ¿no? La Antártida es uno de ellos, el agua subterránea, el agua superficial, que sean ríos, lagunas, ¿no? Y el agua atmosférica. Para que quede más representado, mejor representado, acá vamos a ver que la mayor parte de agua salada es el 97% en este esquema y un 3% de agua dulce. ¿Cómo se reparte ese agua dulce? El 69% está contemplado en agua, como dije anteriormente, en agua congelada, glaciares, ¿no? Todo lo que tenga que ver con hielo. El 30% son acuíferos y menos del 1% es accesible para el consumo humano. Y bueno, como se ve acá, las diferentes actividades que requieren agua. Uno de ellos es el doméstico, el riego, el transporte, la salud, ¿no? Bueno, hay varias actividades que realiza el ser humano y es donde emplea el agua. Para introducirnos un poco más en los sistemas de riego, vamos a ver que tenemos tres sistemas de riego: el sistema gravitacional, el riego por aspersión y el riego por goteo. Bueno, acá vamos a pasar la imagen ahí. Para hablar un poco sobre el riego gravitacional, bueno, el riego gravitacional es la conducción del agua a través de canales, surcos o acequias y se llevan de esta manera hacia la parte donde se encuentran los cultivos, ya sean frutales, cultivos de maíz, soja, ¿no? En la parte de huertas. Entonces es una manera de llevar el agua hasta lo más cerca de la planta posible y que la planta pueda aprovechar el recurso. La cuestión que tiene el riego gravitacional, que es uno de los riegos no tan eficientes, como verán, se pierde mucha agua, como se ve acá, se pierde en la conducción antes de que llegue al cultivo. Como ven acá, es un riego, ¿no? Que acá, como se ve acá abajo en la imagen, se pierde agua en estos sectores que no llega a la planta. Por eso es uno de los menos eficientes. Y después, bueno, como se ve acá, son los surcos que están entre medio en este caso son maíces, ¿no? Plantas de maíz. En este caso son frutales.
Acá los surcos son un poco más grandes, casi tirando a manto, ¿no? Y bueno, se riega una superficie que no es tan... no se necesita tanto regar. En el caso de el riego por mangas, como es esto acá que se ve en la imagen, hay un poco más de eficiencia porque el agua se conduce a través de caños, ¿no? O conductos que permiten llevar el agua a cierta distancia, y a través de estas boquitas que se ven acá donde salen los chorros, bueno, se empieza a liberar el agua y como se ve se libera en el surco y se empieza a regar por manto en este caso o por inundación. Y bueno, seguimos regando zonas que no son necesarias regar. En el caso de que si esto estuviese, digamos, recubierto, no tendríamos tanta pérdida y aumentaríamos y favoreceríamos a la eficiencia del sistema. Como ven acá, esto es la conducción del riego gravitacional, esto es un canal y se empieza a repartir. En el caso este que se ve acá, que estoy señalando con la flechita, es una compuerta que me limita el paso y entonces puede entrar a una de estas fincas o a la otra finca, que se ve acá una compuerta y la otra compuerta. El hecho de que esté, como les mencionaba antes, que estén recubiertos los canales o las acequias que son de conducción, nos favorece porque nos aumenta la eficiencia y disminuye la pérdida del agua en la conducción, que es cuando no la utilizamos. O sea, no la utilizamos en el riego propiamente dicho para el cultivo. En el caso de riego por aspersión, esto es un riego en la Universidad de Luján, como se ve ya el agua empieza a ser conducida por caños, por cañerías, por tuberías, y llega hasta los aspersores, que en este caso son aspersores de impacto, ¿no? Y al mismo tiempo estamos regando un poco de superficie, como se ve acá, ¿no? La parte, digamos, de tierra trabajada y la parte de tierra no trabajada. Esta parte se riega, entonces nos hace que la eficiencia del riego no sea la más adecuada. Al mismo tiempo es más eficiente que en el caso anterior, que es el riego gravitacional. Este es otro caso de riego por aspersión, ¿no? Son sistemas semimóviles estos porque el hombre los tiene que ir moviendo, los tiene que ir trasladando de sector en sector para poder regar. Nos permite una amplitud de riego, ¿no? Y bueno, como se ve, tiene una longitud determinada y un ancho determinado. Este es otro sistema dentro del sistema de aspersión, es un cañón. Como se sigue viendo, el agua se sigue conduciendo por tuberías o por mangueras. Y en este caso, bueno, lo que sería la parte del aspersor se extiende completo y se empieza el riego, y con el paso del agua por acá hay un sistema de molinete que me permite ir enrollando la manguera hasta que esto llega acá y se corta y se cambia de sector. Esto es un riego por pivot. Esto me permite ampliar, sigue como se ve acá, sigue siendo conducida por tuberías, por mangueras. Acá abajo me encuentro con los aspersores y acá hay un aspersor de impacto más grande que me permite ampliar un poco más la superficie de riego. Estos sistemas son móviles y son automáticos, ¿no? En este caso está regando un maíz. En este otro caso, como se ve, cada uno de estos aspersores libera un chorrito, ¿no? Y acá se van formando las gotas. Y esto es un riego por pivot en maíz, en girasol, en la zona de pigüe. Así se ve un riego por pivot. Como ven los aspersores, sigue habiendo conducción. Acá no hay agua como se veía anteriormente por surcos o acequias que se conducen. En este caso, ya van a ver un caso que sí, hay un canal donde se toma agua para poder utilizar un sistema de pivot, ¿no? Y así se ve un riego por pivot.
donde este sería el punto central, y cada una de estas líneas que forman un círculo sería cada tramo de un pivot. Si nos ponemos a contar, si no recuerdo mal, hay 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tramos, y cada uno de esos tramos pueden tener, dependiendo de la empresa y la marca del pivot, entre 35 y 50 metros, y eso nos va a determinar el radio de longitud. En este caso, si es de 50, tiene 8 por 5, 40, serían 400 metros de largo, más el tramo final, que pueden llegar a ser 10 metros, 20 metros, no más. Entonces, esto es lo que nos permite a su vez que cuando terminamos de regar en un sector, lo podemos mover, ¿no? Y seguir regando otros sectores. Como ven, acá hay varios círculos. Y bueno, lo que tiene que es el poderlos mover. Acá hay una calle, y poderlos trasladar nos facilita tener que con un solo pivot poder regar 2 o 3 círculos. Como ven, esto es mucho más eficiente que el sistema por gravitación, por surcos o por canales, ¿no? El riego gravitacional. En el caso del riego por goteo, vamos a ver que seguimos aumentando, seguimos acercando el agua a la zona de cultivo, ¿no? Son gotas, que ya van a ver más adelante, que se van depositando más cerca de las raíces de las plantas que nosotros tenemos como cultivo y que necesitamos que vayan creciendo. En el caso anterior era esto es un invernáculo, y esto es un cantero para cultivo de plantas ornamentales. Bueno, me han quedado acá las fuentes de las anteriores, de las imágenes anteriores. Bueno, como decía, esto es un cantero de ornamentales, de aromáticas. Acá se ven los goteritos. Vamos a pasar a la imagen siguiente. Acá hay otro gotero. Y acá, como se nota, no sé si llega a notar, bueno, esto es un gotero, este es otro gotero, ¿no? Sigue habiendo, el agua se sigue conduciendo por tuberías, o sea, no hay agua, no hay tanta pérdida, o sea, es mucho más eficiente todavía este sistema que el anterior. Y como ven, acá se moja solamente, se llama bulbo de mojado, y se moja mucho más cerca de la raíz de la planta, y la planta la puede aprovechar de una manera mejor. Entonces esto me aumenta la eficiencia, a su vez, más del sistema de riego por goteo, y la eficiencia en el uso del agua de riego. Como ven, acá se libera una gota. Esta es la gota que se va liberando del sistema y va mojando en la zona radicular de la planta, y la planta, bueno, la tiene mucho más disponible, ¿no? Y no moja sectores donde no se necesita el agua, ¿no? Para poder hacer eficientes estos sistemas, el de aspersión, el de goteo y el de gravitacional, porque en el caso de gravitacional, si bien se conduce por canales y por acequias y por surcos, el agua en algunos casos es extraída por bombas a tanques, y de ahí se distribuye, ¿no? En el caso de aspersión y goteo, se necesitan bombas para poder hacer que funcionen y poder regar. Este es el caso de una bomba sumergible, como se ve acá. Estas son se llaman álabes, ¿no? Que son los impulsores del agua. El agua ingresa por acá abajo y sale por acá arriba, y este es el motor. Esta es otra bomba, hay de distintos tamaños, ¿no? En este caso, esta sección que se marca con la flecha es la sección de los impulsores, y esta es la sección de el motor. Esta es otra bomba que tiene menor caudal que las anteriores. Puede ser para riego por aspersión o riego por goteo, para un domicilio, por ejemplo, ¿sí?
Estas son bombas mucho más grandes, de mayor caudal, de mayor presión de trabajo. Como ven, acá hay un sistema con el cual las levantan porque son pesadas. Esta es la empresa de la firma Grundfos. Es un sistema eléctrico que las levanta para poderlas trasladar o ponerlas en los camiones para poderlas vender. Como ven, acá hay más. La parte de los motores es la parte negra, y la parte inoxidable es donde están los impulsores, que son los que me van a permitir darle presión al agua y el caudal con el cual yo voy a poder trabajar. Como se ve acá, esta es la parte de los impulsores. Acá está el motor. Acá tenemos una bomba que tiene mayor cantidad de impulsores, por ende maneja mayor cantidad de caudal. Y para los pivot, como les había mencionado anteriormente, bueno, están las bombas sumergibles que agregan, le surten el agua al sistema, al pivot, para poder regar. O en el caso de acá de este campo, es un canal donde a través de una bomba, ¿no? Con un motor que está impulsada por un motor de camión o un motor de tractor, ¿no? Succiona el agua del canal y bueno, la introduce dentro de la cañería del sistema de riego por aspersión del pivot y bueno, ahí efectúa el riego. Como ven, el agua acá no se pierde porque este canal está revestido con nylon, que es lo que hablábamos al principio del riego gravitacional. O sea, se pierde mucha agua en los canales y los surcos que no están destinados al riego propiamente dicho de la planta. En este caso son conducción. Entonces, bueno, acá por suerte no se pierde porque el surco está revestido. O el canal en este caso. Vamos a correr un poquito más acá la imagen de video. Y después tenemos para, a su vez, poder determinar nuestra eficiencia, poder aumentar nuestra eficiencia en el riego. Tenemos el instrumental para medir. En el caso de lo que es riego por surcos o canales, ¿no? Para poder conducir el agua, con estos implementos, con estas turbinitas, las vamos a introducir dentro del surco y vamos a poder medir el agua que pasa por ese canal o acequia o surco, y vamos a poder determinar el caudal que está pasando, con el fin de poder llevarle el agua al cultivo en cuanto a la necesidad que tiene ese cultivo. Cada cultivo tiene su necesidad de agua, entonces nos permite conducir el agua en la cantidad que necesita ese cultivo y no en exceso o en defecto en cuestión. Como ven acá, este es otro sistema de medición. Esto se llama foro. Entonces el agua, como ven acá, esta parte no está revestida, entonces acá hay pérdida de agua. Y bueno, se mide por la altura, que se lee en una regla, se lee la altura y eso se traspasa a una ecuación, y esa ecuación podemos determinar la cantidad de agua que está pasando. Esto es una turbina, como esta misma que está acá, que se introduce dentro del canal, como en el caso anterior, y me puede determinar también la cantidad de agua que está pasando. Esta es una turbina, esto es un dibujo, un esquema, y esto es una turbina real, ¿no? Y con estos cables se llevan los datos, esto va girando y se llevan los datos a un contador y nos permite tener el dato de qué caudal estamos teniendo. Esto es otro sistema, ¿no? Esto es un aforo rectangular que me permite, en función de la altura y el ancho y la altura que pasa de agua, me permite determinar el caudal. Esto es en un arroyo o en un río. Esto es un aforo triangular. Entonces también, en función de la altura del agua que pasa por este triángulo, vamos a poder determinar el caudal que estamos manejando y que estamos llevando a nuestro sistema de riego y a nuestros cultivos. Esto nos va a permitir saber la cantidad de agua que estamos llevando y si seguimos trabajando con defecto o con exceso de agua, para que
poder hacer que nuestro sistema sea eficiente. En el caso de conducción de agua por tuberías, tenemos caudalímetros con estas turbinas y bueno, acá tenemos los medidores que nos permiten al mismo tiempo saber la cantidad de agua que está pasando y cuánta agua estamos llevando a nuestro cultivo en los riegos. Si estamos siendo eficientes y si estamos cubriendo las necesidades y los requerimientos de los cultivos con los cuales estamos trabajando y a los cuales estamos regando. Acá tenemos un sensor, un caudalímetro electromagnético, acá tenemos el sensor, ¿no? Y este es uno por diferencia de presión, que ahora les voy a mostrar cómo es por adentro. Bueno, el agua tiene que circular por acá adentro y bueno, este es el sensor de presión y en función de la presión que reciba, de la cantidad de agua que está pasando, me va a determinar si la cantidad de litros que están pasando en un tiempo determinado y yo voy a estar sabiendo la cantidad de agua que estoy regando. Entonces ahí determino también el tiempo de riego. Entonces, para ir terminando, que quería mostrarles las ventajas, algunas ventajas y algunos beneficios de ser eficientes en el uso de agua de riego, ¿no? Que nos va a permitir tecnificar los sistemas de riego que vimos antes, utilizar la cantidad de agua necesaria, ¿no? En función del cultivo que con el que estamos trabajando, que esos cultivos tengan la disponibilidad de agua en los momentos de mayor demanda. Esto nos va a permitir favorecer los rendimientos de estos cultivos, mejorar los niveles de producción y al tener en cuenta que queremos ser eficientes en el uso de agua, vamos a cuidar el medio ambiente para no usar agua en exceso, ni contaminar, ni nada por el estilo. Vamos a cuidar el recurso agua, que es muy importante, y vamos a proteger las fuentes de agua potable. Así que esto es todo lo que le quería presentar. Y que bueno, que veamos que realmente nos sirve ser eficientes en el uso de agua de riego. Muchas gracias.